Claro, ya, sí. Pues preséntalo, Alberto, por favor, el documental. Bueno, decía un filósofo del siglo XX, del siglo XIX, que somos lo que comemos, y yo añadiría también que somos donde comemos. Con esta premisa hoy estamos aquí para presentaros Sabores de la Memoria, una serie documental de Telemadrid en la que rendimos homenaje a restaurantes que forman parte del patrimonio cultural y emocional de Madrid. Son museos vivos de la historia, no solo gastronómica, de la ciudad. En algún sitio leí que entre el 50 y el 60% de los restaurantes cierran antes de cumplir un año y 10 años después solo sobreviven entre el 10 y el 20%. Yo diría que más bien el 10%. Nuestros protagonistas llevan décadas, incluso siglos, formando parte de la vida de los madrileños. Forman parte de nuestra identidad, de aquellas cosas que hacen a Madrid una ciudad diferente en este mundo globalizado en el que todo se parece cada vez más. Esta serie habla de gastronomía, claro, por supuesto, es una serie gastronómica, pero no solo, también sobre todo habla de las personas que hay detrás del milagro que supone que estas puertas de estas casas hayan sido capaces de mantenerse abiertas durante tanto tiempo. Los espectadores van a reír, van a llorar, se van a emocionar con las historias que contamos, que son para mí historias de aventuras en formato de 30 minutos. Todo esto no habría sido posible sin el apoyo decidido e incondicional de Telemadrid, de la Academia Gallega de Gastronomía, de Repsol y de la productora El Rugido. Luego hablaremos un ratito con ellos para que nos cuenten cómo ha sido este proceso de creación y de rodaje. Maravilloso. Los 8 restaurantes que están en esta primera temporada de Sabores de la Memoria son Sacha, Botín, Casa Alberto, Lardi, Zalacaín, Coque, Horcher y Casa Lucio. Creo que ninguno de ellos necesita que expliquemos lo que son. Son absolutamente templos de la gastronomía madrileña. Y sin más, vamos a presentarles este vídeo que hemos hecho con mucho cariño. Es un sitio donde la leyenda es una realidad. Grandes escritores, grandes artistas como Salvador Dalí, personajes de la sociedad importantísimos. Se negoció la Constitución, altos ministros. Se hizo una cena en la que estaban todos los presidentes de gobierno de la democracia y el rey emérito. El que más ha hecho por Madrid, con diferencia. Lucio, ahí lo tiene. Que es un viaje en el tiempo. Lleva desde 1827 en la misma ubicación. Por su fachada han paseado todos los grandes escritores del siglo de oro. Es la obra y el artista. Lo a gusto que te sientes allí y lo bien que comes. Voy a hacer una tarta dispersa que no diversa. Es más un templo del buen gusto, ¿no? Tradición, familia y constancia. Es el único restaurante del mundo donde comes en 6 escenarios diferentes. Quien haya ido alguna vez a Coque definitivamente no se lo va a olvidar. Botín es un pedazo de vida madrileña. Entender la gastronomía moderna sin este lugar es prácticamente imposible. Bueno, ese era el vídeo corto, era el tráiler, porque tenemos uno de 24 minutos en el que más o menos salen, como son 8 restaurantes, salen 3 minutos cada uno, para que no haya luego piques aquí entre Horcher, Zalacaín, Casa Alberto, Sacha. Entonces, ahora luego lo ponemos. Si quieres empezamos el diálogo, bueno, y dejamos, porque luego tienen que entrevistar arriba a Perfecto. Rogelio. Bueno, pues tenemos con nosotros a Ramón Camblor, que es director de contenidos de Telemadrid, María Ritter, directora de la guía Repsol, Rogelio Enríquez, presidente de la Academia Gallega de Gastronomía, y Miguel Toral, director general de la productora El Rugido. Yo os quería lanzar una pregunta, por supuesto, si alguno tiene alguna pregunta también será bienvenida. En primer lugar, a Ramón. Ramón, las televisiones autonómicas tienen también la responsabilidad de custodiar una memoria sentimental colectiva. ¿Qué importancia tiene para Telemadrid apostar por proyectos como los Sabores de la Memoria, donde la gastronomía se convierte no solo en entretenimiento, sino en patrimonio cultural y emocional de los madrileños?
Bueno, pues a ver, yo creo que las televisiones públicas, sobre todo, tenemos que poner en valor los aspectos positivos que hay en el lugar donde tenemos cobertura, ¿no? En este caso, pues en Madrid. Y evidentemente los restaurantes que ha enumerado antes Miguel y todo lo relacionado con ellos, pues evidentemente forman parte del patrimonio histórico de este territorio, ¿no? Y luego, a ver, también es verdad que a la hora de adquirir formatos, los que ocupamos puestos de responsabilidad, creo que nos guiamos, ahí está Manolo, que ha comprado muchísimas cosas con muchísimo éxito durante muchos años, creo que nos guiamos por dos cosas, ¿no? Por un lado, por la experiencia que acumulamos a lo largo de los años, y luego también un poco por la intuición, ¿no? Porque verdaderamente no siempre tenemos la seguridad absoluta de que las cosas van a funcionar o van a quedar bien, ¿no? En este caso, cuando nos comentaron la idea, tanto Miguel como Manolo, yo creo que tardaron 1 minuto y medio en venderme la idea. Y luego sí que es cierto que en ocasiones ocurre que impulsas un producto X, el que sea, y que cuando lo recibes y lo visionas, dices, ostras, me he equivocado, no es lo que yo esperaba. Y en este caso, tengo que decir que cuando lo hemos visto, no solamente nos hemos reafirmado en que hemos hecho una buena compra, sino que ha quedado muy por encima de las expectativas que inicialmente teníamos presentes. Con lo cual, yo quiero agradecer al Rugido el trabajo que ha hecho y a todos los que también participan en el proyecto, porque verdaderamente tenéis que verlo y no perderos ningún capítulo, y estoy seguro que más de uno veréis algún capítulo más de una vez. Yo fíjate que después de verlo, son como thriller gastronómico, o sea, es que lloras, ríes, te emociona, hay de todo, o sea, es como un thriller, es una novela de aventuras, cada episodio. Bueno, María, la guía Repsol lleva años cartografiando el país a través de sus sabores y de sus paisajes humanos. Yo a ti, con la experiencia que tú tienes, ¿qué tiene Madrid, sus tabernas, sus mercados, las casas de comida, los bares de barrio, que la convierten en una ciudad especialmente fértil para construir relatos emocionales alrededor de la gastronomía? Como bien has dicho, la guía lleva 47 años recorriendo carreteras y haciendo un listado de lugares donde ser felices, porque eso es una guía gastronómica, que te listen los sitios donde puedes ser feliz, ¿no? Te digan allí, 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 ¿no? Y en este camino era, por supuesto, importantísimo cuáles eran aquellos restaurantes que listabas. En este caso estamos hablando, como bien dijiste, estamos hablando de una cartografía de templos. Estamos hablando de sitios que no es que están en la guía Repsol, que han hecho la guía Repsol, ¿no? Porque la guía ha intentado ser quien acompañe y quien ponga en valor, pero estos sitios solamente lo que teníamos que hacer es venerarlos. Entonces, cuando nos propusieron este proyecto, era tan pegado a nuestra filosofía, era una manera también de demostrar agradecimiento, ¿no? Agradecimiento de tener sitios así. Y en lo que específicamente en Madrid, bueno, yo creo que a nadie se nos escapa el momento tan brutalmente explosivo que está viviendo Madrid con gastronomía, ¿no? Yo creo que de aquí a hace 5 años más o menos, realmente nosotros en la guía lo notamos, ¿no? Hay una explosión de nuevos proyectos, de público, la vitalidad que está teniendo esta ciudad a nivel gastronómico, y yo creo que muy pocas a nivel mundial, ¿no? Tenemos la suerte y a veces la desgracia, porque claro, ya no podemos reservar todas las veces que nos gustaría reservar, ya no hay sitio, ¿no? Pero, y en este momento, qué importante reivindicar lo que siempre ha estado, ¿no? Volver a la base, porque en este caso hablamos de restaurantes que hacen realmente territorio, hacen identidad de la ciudad, son como no sé, no solamente como embajadores, sino que es donde la ciudad también explota, se vuelve cultura, ¿no? Alrededor de una mesa, yo creo que todos somos conscientes que es la magia, ¿no? Que cuántas cosas surgen. Yo cuando leía los guiones decía, no solamente estamos hablando de sitios que hacen historia, sino en la que se fomentó hacer historia, ¿no? Así que nada, yo creo que sobre todo respecto a Madrid, deciros que disfrutemos mucho, que estamos pasando por un momento muy, muy bueno, que muchas veces nos olvidamos de la cantidad de opciones que tenemos en esta ciudad. No tenemos que viajar a ningún lado para comer lo que queramos y con buenísima calidad. Fíjate que con este dinamismo que tiene Madrid como destino gastronómico en el que se suceden las aperturas, estos restaurantes que hoy estamos glosando tienen todavía más mérito, porque Exacto. han sido capaces de sobrevivir a prácticamente casi todo lo que ha pasado en esta ciudad y en este país, ¿no? Así que es que me parece una cosa increíble. Y guardianes de Son identidad. guardianes de la memoria, de la tradición. Exacto.
del servicio de sala, de los sabores de la memoria, por eso se llama así la serie, o sea que es una auténtica maravilla. Rogelio, querido presidente, Madrid es una ciudad que ha sabido sentarse a la mesa con todas las Españas y con medio mundo. Desde la academia, ¿tú crees que la gran riqueza de la gastronomía madrileña sigue siendo esa capacidad mestiza de convertir la memoria y las influencias en un lugar de encuentro? A ver, Madrid es una ciudad de aluvión. A Madrid todo el mundo viene de fuera y todo el mundo es de Madrid. Entonces, da igual que seas de Cataluña, que de Perú, que de Badajoz, me da igual. Madrid acoge a todo el mundo y todo el mundo es de Madrid. Lo que tiene de bueno Madrid es que conviven los restaurantes nuevos con los restaurantes con historia, desde restaurantes centenarios, restaurantes que tienen 50, 70 años y restaurantes que han abierto antes de ayer. Entonces, tenemos la suerte de poder tener todo a la vez. Y además, la vida de Madrid se cuenta y se vive en los bares, en los restaurantes, en las tabernas, pero se cuenta la vida de Madrid. Lo que mola de esta serie es que lo que se cuenta es la historia de esos restaurantes donde pasa la vida de los madrileños. Porque las historias que han pasado en Zalacaín, en Jorcher, en Casa Alberto, en Sacha, son la historia de España. Desde noviazgos, matrimonios, firmas de acuerdos políticos, todo ha pasado en los restaurantes. Porque nosotros, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí vivimos en los restaurantes. Vamos a dormir a nuestra casa, pero el resto de la vida la hacemos. Alguien decía, no sé qué era, que como fuera de casa no se come en ningún lado, ¿no? Exactamente. Y eso es lo bonito, o sea, es poder tener una serie que nos cuente, no nuestra vida, sino la vida de los sitios donde nosotros hacemos nuestra vida. Eso es, para mí, la grandeza de esta serie. Y son 8 restaurantes, pero seguro podrían haber sido 16 o 32, pero realmente son los que son. Un restaurante es un teatro que abre cada día para comer y para cenar. Cuando tú ves una película o ves una obra de teatro, tú ves el espectáculo. Y esta serie lo que te cuenta es ese espectáculo, cómo se hace. Y quiénes son las personas que están detrás. Y las familias. Y la señora que limpia, y la señora que friega, o el señor, y el aparcacoches, y Blas, que es un auténtico titán de la gastronomía que ha enseñado pues, a todos los grandes maîtres que circulan por ahí en algún momento, o han trabajado con él, o se han fijado, digo por dar un ejemplo, ¿no? O se han fijado en él para saber cómo se hace esto. Y entonces contar realmente la vida de esas personas es lo que hace a esta serie muy, muy, muy grande, que va de la historia grande a la historia pequeña, del restaurante a las personas que lo hacen posible, ¿no? Entonces es muy emocionante. Eso es lo bonito, porque los restaurantes no son solamente los platos, es todo lo que hay alrededor hasta que tú llegas a comerte algo. Yo tengo un amigo, un poco hablando con Blas, que lleva en Madrid, que es de origen indio, y que es íntimo amigo mío, y que lleva en Madrid viviendo 25 años, y él, el sitio que más se acerca a su casa es Jorcher, o Sacha, o Casa Alberto, o Zalacaín. O sea, yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, el sueño mío, cuando había algo importante que celebrar, pues ya se aprobó la selectividad, el cumpleaños de la abuela, era Zalacaín. Y a mi cumpleaños voy a Sacha. Es decir, los restaurantes forman parte de mi paisaje emocional y el de casi toda la gente que, aunque no tenga un interés excesivo en la gastronomía, se ve reflejada en esos sitios, porque uno repite no solo donde come bien, uno repite donde lo tratan como en casa. Y estos restaurantes han tenido éxito, por supuesto, por la comida, pero sobre todo porque son la segunda casa de mucha gente. Pero no solamente los restaurantes, también los bares, las tabernas, es donde celebramos todo en nuestra vida. La vida sucede en los restaurantes y en los bares. Exactamente. Miguel, tú que tienes mucha experiencia en este mundillo audiovisual y que haces y has hecho de todo, en una época dominada por la velocidad, por el consumo inmediato de imágenes, por las redes sociales, Los Sabores de la Memoria apuesta por algo que es casi revolucionario, que es detenerse, escuchar y recordar. Como productor, ¿qué buscabais realmente? ¿Contar una historia gastronómica o retratar en el fondo una forma de vivir y de recordar Madrid? Bueno, yo creo que lo que has dicho al final es una forma de recordar Madrid, y yo sobre todo lo que quiero es dar y decir que ha sido un privilegio para nosotros que nos abrieran las puertas Zalacaín, Jorcher, Casa Alberto, Lardi, Sacha, Lucio, Coque y Casabotín. Es que son 8, pero podrían haber sido muchísimos más, y eso es lo que tenemos que ver si hacemos una segunda temporada, María y Ramón. y sobre todo yo quiero darles las gracias porque es verdad lo que comentabais, que Madrid
al final tienen su identidad propia gracias a las tabernas, gracias a los restaurantes, que no somos una franquicia como en muchas capitales que se convierten en franquicias, el McDonald's, todo, y en todas las calles son iguales, las de Madrid, las de Nueva York, las de Londres, y Madrid tiene esa identidad, que es una identidad especial, y además, como comentaba Rogelio, es una ciudad aluvión, que viene muchísima gente. Madrid es una ciudad acogedora, y la identidad en la gastronomía, la verdad es que Madrid es fantástica. Luego también, bueno, pues quería dar las gracias a Ramón, a María, a Rogelio, a Javier Carrillo, a Manolo Villanueva, por haber podido hacer esta serie entre todos. Y la verdad que estamos muy contentos. También hay que decir que se puede ver en la plataforma digital de Telemadrid, que se llama Telmat Plus, ¿no? Ah, vale, perdón, Telemat Plus, es decir, que se va a poder ver a partir de este sábado a las 10:30 de la noche, estrenamos con Casa Botín, que es el restaurante más antiguo, está en el libro Guinness de los récords, porque tiene 300 años Casa Botín, y el horno, que eso te gusta a ti mucho, Alberto, nunca se apagó. Es un ser vivo. Un ser vivo. Es un ser vivo. Fíjate además que Madrid, un poco al hilo de todo lo que habéis estado diciendo, Madrid, a diferencia de otros sitios que tienen una identidad tan fuerte, esta identidad construida de todo el que ha llegado permite que tú puedas ser madrileño o cualquier otra cosa. Yo soy madrileño y asturiano, tú puedes ser madrileño y vasco, madrileño y mexicano, madrileño y gallego, Madrid puede ser madrileño y otra cosa. La doble nacionalidad forma parte del ADN de Madrid, pues desde siempre. Así que, pues oye, un aplauso por estas respuestas estupendas que nos habéis dado. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad o... Si por haberlo sacado en plataformas más modernas también tenéis la intención de que gente como de mi generación o darle voz y voto y representación a estos lugares que quizás no los conocen pero que les podrían encantar conocerlos de esta manera. No sé si me explico. Sí, bueno, pero eso es más tú, eso es gastronomía de Madrid. A ver, yo creo que la gastronomía está de moda. O sea, entonces, un chaval que está estudiando, que tiene su paga semanal o sus ahorrillos, pues el día que quiere sacar a una chica a ligársela o a lo que sea, o a celebrar un cumpleaños o que ha acabado lo que sea, va a celebrarlo en un restaurante. Al final ahora estamos en las redes sociales y ves el que está más de moda, el que tiene más likes o el que tiene más estrellas en Google. Pero si tú les cuentas una historia detrás, si tú le dices, a ver, en este restaurante Isabel II estaba firmando, yo sé, la paz con los franceses, lo que fuese. O sea, ya no es lo mismo. Tú ya no vas a un restaurante. Tú vas a un templo, a un sitio histórico, a un museo. Pero todos los restaurantes que salen aquí son restaurantes que están vivos. Aunque su gastronomía pueda ser más moderna o más tradicional, no son sitios obsoletos. O sea, realmente tú no vas a un conservatorio. Tú vas a un sitio que te está dando un cochinillo, que es verdad que igual se hace igual que hace 300 años, pero el cochinillo está cojonudo. Entonces, la cosa es que la gente de tu generación entienda que un ceviche es maravilloso, que un ramen está riquísimo, pero es que un cochinillo lleva 300 años estando estupendo. Entonces, lo que quiere contar esta serie es, chaval, todo está aquí. Entonces te lo mostramos y luego tú ya eliges dónde quieres ir. Ceviches hay en Perú y hay en todos los sitios, pero un horno con 300 años no está en todos lados. Y el pastel de árbol tampoco. Y el buca de Don Pío de Zalacaín tampoco. Y los vermús que hace este señor maravilloso de Casa Alberto y los callos no están en todos los lugares del mundo. Es decir, hay platos que son muy madrileños y que no sé si por suerte, yo creo que por suerte, para probarlos tienes que venir a Madrid. Ceviche, hay muy buen ceviche en Perú y hay muy buen ceviche en Madrid y en París y en Londres. Yo he probado ceviches espectaculares en muchos sitios y cocina japonesa, callos a la madrileña o cochinillo al horno o patatas soufflé, no las he probado en muchos lugares. Es algo que todavía tienes que venir a Madrid para probarlo y eso es, para mí es maravilloso. Es un motivo para venir a Madrid.
Y fíjate, yo creo que también es importante el approach, ¿no?, que hemos tenido, que además sean las historias humanas, desmitifica un poco. No son historias hollywoodenses, que tenemos superstars y demás, sino que volvemos también a ese básico de personas que han venido. Esto sí es sostenible, esto sí que es un restaurante que se ha sostenido a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo creo que esto también para tu generación es importante, que te estoy contando una historia real para que los conozcas. Es la épica de la normalidad. Sí. Y aquí lo que hay son sagas, que os gustan a los jóvenes las sagas de los Marvel, aquí tienen todos sagas. Es decir, aquí es la saga de los Marvel, vamos, porque unos de 300 años, bueno, en fin, lo tenéis que ver. Yo, Miguel, no sé si tenemos tiempo un poquito, pero a mí me gustaría un poquito que me contarais también los protagonistas. Sí, vamos a coger el micrófono. Esto, o sea, yo... Sí, yo creo que se escucha. Yo no sé si... Sí, se escucha. Pues si queréis comentar, bueno, tenemos aquí... Yo os llamé a todos vosotros para daros la matraca. Oye, mira, que tenemos un proyecto maravilloso, que lo queremos hacer, que queremos contar la historia. Vosotros, o sea, ¿qué pensasteis cuando os contamos que queríamos contar vuestra historia? A ver, ¿qué empezamos? Desde aquí. Venga, Alfonso, Casalberto. Bueno, buenas tardes. Principalmente la llamada fue maravillosa. Es decir, el proyecto creo que se lo merece Madrid, se lo merecen los madrileños y sobre todo para mí, que siempre ha sido una referencia, que hacemos una cocina que se hacía en las casas. Es nuestra cultura, la cultura de Madrid, muchos de los platos que en muchos de los locales, de una forma, con mayor lujo o menor lujo, pero son platos tradicionales de nuestras abuelas. Algo que tenemos que defender. Este tipo de documentales dice la realidad de lo que hacían nuestras abuelas y lo que defendemos. Yo, para mí, una ciudad sin cultura es una ciudad sin alma. Y recordar esos platos, esas recetas, la forma de hacerlos, de trabajarlos, de presentarlos, pues la verdad que es un placer y es un orgullo, y sobre todo salir en este tipo de documentales. Por lo menos Casalberto ha sido fantástico. Jorge, ¿te ha tocado? ¿Se ha ido a hablar? Pues hablas tú. Vosotros, que normalmente siempre estáis en un segundo plano, porque en Jorge el protagonista es el cliente siempre, y de esa hostelería en la que el protagonista no es el cocinero de estrella, que es una cosa muy actual, pero que vosotros sois, digamos, la otra parte. Sois el restaurante, el templo, donde el cliente es el protagonista absoluto. ¿Cómo lleváis esto de ser ahora protagonistas? Pues como veis, un poquito mal, siempre con vergüenza, pero no, la verdad que muy orgullosos cuando nos llamasteis. Al final también muy orgullosos de trabajar ahí y de que salgamos en un programa como este y que se dé la voz, ¿no? Que parecía que estaba como olvidado, pero bueno, yo creo que hemos vuelto a resurgir y bueno, pues la verdad que un orgullo. Resistir es vencer. En la vida y en la hostelería también, en la gastronomía. Luisma, tú, o sea, Zalacain es un sitio en el que mucha gente hace ahora muchas cosas, fue el primer 3 estrellas Michelin que hubo en España. Sin el impulso tuyo y de tu familia, esto no habría sido posible. ¿Cómo se siente ese peso, el peso de la tradición y de la leyenda sobre los hombros de tu familia y tuyos? Pues bueno, yo creo que más que peso, que por supuesto el peso para nosotros está en el equipo que está día a día defendiendo la casa, como es Luismi, que no ha podido estar aquí, que le hubiese encantado, que he hablado con él hace 15 minutos, con Roberto, con Raúl, con todo el equipo. Es una responsabilidad absoluta, lo tengo claro, pero que también tenemos claro que sin ellos no somos Zalacain. Nosotros, como bien sabéis, vendemos de Grupo Urrechu, que no tiene nada que ver, y hemos querido desde el primer momento mantener la esencia de Zalacain con los platos, ese bucaro Don Pío, esas patatas suflés, pues esa cocina clásica que tiene Zalacain. Todo lo que podamos hacer para mejorarlo, vamos a intentarlo, pero que realmente los protagonistas son ellos. Y con vosotros fue un auténtico placer trabajar. Desde la llamada que habéis hecho hemos estado felices de poder colaborar con tan grandes casas de Madrid. Sé que hemos sido de los más pesados, seguro, Miguel. Sí.
No, pero ha quedado muy bien Zalacaín, yo le tengo mucho cariño también, muchísimo. Pero es verdad que somos pesadísimos para todo esto. Cuando yo pensé que era así más pesado, como estoy yo en el proyecto, siempre gano, ¿sabes? Claro, bueno, como pesado igual sí, ¿no? Como pesado sí. Claro. Es que los asturianos tenemos algo ahí. Pero como pesado yo, ¿sabes? Bueno, ¿pero qué ha merecido la pena? No, quedó maravilloso. Pues yo, nada, bueno, gracias a vosotros, ¿verdad? Un placer. Que lleváramos el mundo de los restaurantes al mundo de la música, un restaurante no es un cantautor con una guitarra, es una orquesta sinfónica. Y en el caso de vuestras casas no es una banda de rock and roll con cuatro, son orquestas sinfónicas donde trabaja un montón de gente y que para que la melodía suene perfecta, todo eso tiene que estar encajado, afinado y entrenado. Y eso es lo que ha hecho que vuestras casas hayan continuado todo este tiempo, ¿no? Total. Sí, ¿podemos lanzar el vídeo? Sí. Es que creo que además vas a salir diciendo eso de la orquesta, Alberto. Nos has hecho un spoiler. Es que, a ver, es que no soy tan original. Me lo pienso, spoiler. Venga, dale. Nada, pues le damos, tío. Y ya nos quedamos. En los tiempos del cocinero estrella, Botín representa la cocina como una obra coral, en la que por supuesto hay un director. Pero que lo que suenan son todos los instrumentos. No hay una estrella, no hay un solista, no hay un soprano. Suenan todos los instrumentos y eso me parece maravilloso. Es un trabajo de equipo. Me llamo Marcos Espasandín y aquí llevo en Botín 11 años y ejerzo como segundo jefe de cocina. Esta cocina en sí es muy particular. Tenemos un horno centenario que ha cumplido este año 300 años, utilizamos leña de carbón y después las cocinas que tenemos nosotros, los fogones, son de carbón. Debido a eso tiene mucho poder calorífico y las planchas de la carne y de los pescados se sellan con mucha facilidad, quedan caramelizados y le da un aroma muy particular. Encontrar aquí en pleno centro un horno de asar como el que tienen aquí, la calidad del producto, comer un cochinillo pues como lo hacen ellos, no hay tanta oferta en Madrid. Su viejo horno de leña con azulejo refractario data de la fundación de la casa. Este es un tipo de horno que se lleva usando desde tiempos inmemoriales. La leña se coloca a un lado y los asados se acercan o se alejan para ir modulando el calor. El horno de Botín es el corazón más antiguo que late en la ciudad de Madrid. A excepción de algunos árboles del Retiro que son más viejos que este horno de leña, no hay un ser vivo que haya permanecido en llamas y encendido desde 1625. Un ser vivo. Lleva pues casi 3 siglos soportando calor y funcionando con el calor, como dejemos que se apague y se ponga a temperatura ambiente, cuando luego volvamos a arrancar para proceder con los asados, va a empezar a resquebrajarse, a venirse abajo, en fin. 300 años no son nada para Botín y si sobreviene el apocalipsis, yo creo que Botín sería la última llama en apagarse. Fíjate que durante la pandemia el horno de Botín siguió siendo alimentado cada día. Se mantuvo, digamos, como digo yo, la llama cochinera se mantuvo durante todos los 3 meses y pico que duró el cierre total. Durante la pandemia veníamos aquí, acompañaba a uno de ellos, decía, voy a Botín y tal, que tengo que mirar, estuvo el fuego encendido, porque el restaurante cerrado y el fuego encendido, ¿no? Que era un presumir de que no se había apagado. Porque yo vivía enfrente de Botín y durante la pandemia pues venía a las 9 de la mañana, 10, le echaba unos leños, después volvía a la hora de comer, volvía alimentando el horno a la noche y así pues hasta que pudimos empezar a trabajar. Nunca nos ha dado problemas, gracias a Dios, y lo que teníamos miedo es que al apagarse y después al encenderse que se pudiera fraguar. 300 años después seguimos teniendo una foto de Instagram de una cosa tan básica como es un horno de leña en un restaurante con tanta historia. Evidentemente el lardi es mucho más que el cocido, pero a ver qué restaurantes de Madrid pueden alardear o presumir de haber dado apellido a un plato tan castizo como el cocido. Ir a comer el cocido de lardi es en sí mismo un plan. Yo reconozco cierta pasión y reverencia ante el cocido de lardi.
Efectivamente, y es que además no se puede ir al Lardi y no probar su cocido. Como digo yo, que es un cocido muy elegante porque lo sirven de una manera pues muy bonita, muy cuidada, y aparte pues eso, el producto que tienen que es en sí maravilloso. El tema de los vuelcos, ¿no? Los 3 vuelcos del cocido, que también fue de algún modo pionero en el servicio, cogiendo un poco esos códigos de la restauración francesa. Una receta tan tradicional y tan de casa, el sofisticarla y llevarla al máximo nivel rompió ese paradigma de por qué una receta de una cocina de aprovechamiento no puede tener un valor añadido en las materias primas y un servicio de lujo, ¿no? De poder servirlo en vajillas de plata, con cubertería de plata, con cristalería fina. Siempre que viene un cliente a Lardi a tomar este cocido o este plato tan importante en Lardi, lo primero que va a tomar es el primer vuelco, que es la sopa. También ponemos el segundo vuelco para que se haga esa combinación que a tanta gente le gusta, que es añadir los garbanzos, el repollo y la patata a la sopa. Vamos con el tercer vuelco. Aquí ponemos esas carnes con las que se ha hecho el cocido. Hay que explicar que traemos ese morcillo que es de Galicia de buey, que tenemos un tocino de cerdo ibérico, que tenemos una costilla adobada ibérica de la Sierra de Villuercas, una gallina de corral, que cada chaquina la traemos de un lado y es un chorizo de León que tiene un toque picante, una morcilla del Valle de Arán y una salchicha trufada del País Vasco. Y por último, siempre se ha tomado oreja en el cocido y nosotros en este caso la ponemos crujiente, que es prensada y frita para que sea muy crujiente con una base de salsa brava. Y aquí tendríamos el maravilloso cocido de Lardi. Nos encontramos en la barra de Casa Alberto. Aquí a mi izquierda tenemos la antigua barra de estaño y de zinc, que data de cuando no había agua corriente en Madrid, que se rellenaba con los cubos de agua que se traían de la fuente de la Plaza Sandana. Y a mi espalda tenemos la saturadora de agua de Self, que convertía el agua en Self antes de que existiera el sifón. Esta cabeza de perro era la fuente donde se mantenía el agua corriendo, donde se mantenían los chatos, y aquí en la poceta se mantenían las frascas de vino más frescas, cuando en algunas ocasiones se traían las antiguas barras de hielo y se iban troceando para mantener el vino fresco. La barra de Casa Alberto es uno de los elementos más antiguos que tiene el local y es la que da ambiente y la que decora de una forma espectacular y da un ambiente, porque el poderte tomar aquí un aperitivo, un vino, vermú, es una gozada. El vermú de Casa Alberto, eso es una clave importante para que te invite a ir. El vermú lo hacen ellos mismos. Si hay algo castizo que define las tascas de Madrid es el vermú. Fíjate que tiene hasta su propia hora, la hora del vermú. O Casa Alberto tiene su propio vermú, elaborado con una receta secreta y adaptada a la cocina de la casa. Bueno, es un vermú que preparan ellos, un vermú artesano que entra fenomenal, que apetece siempre y que además yo creo que, bueno, lo puedes tomar donde quieras, pero a mí me gusta especialmente tomarlo en la barra. Aquí muy típico es el vermú de grifo y el aperitivo son los torrendos. Y el que quiera tiene la cita negra, tengo la verde, tengo las alitas. El vermú se pone de alcachofa, vino y unas hierbas aromáticas. Tenemos la receta que nos dieron y está muy bien. Y se vende muchísimo, ¿eh? Sí, yo colaboré con Alfonso para la elaboración del vermú de la casa y fue la verdad que un proyecto bonito, apasionante, novedoso. Él quería tener uno propio y que le permitiera afianzar un poco esa imagen más de exclusividad que da, en este caso, la taberna. La historia de Horcher empieza con mi bisabuelo, que funda el restaurante en 1904 en Berlín. Se caracteriza por realizar platos de caza, sobre todo de caza mayor, con el servicio a la rusa. Es una cocina de sabores fuertes,
Es una cocina de salsas muy trabajadas, es una cocina de acompañamientos de verduras avinagradas y fermentadas muy importantes. Lo que caracteriza una casa de comidas en Alemania a principios del siglo XX, pues pensemos que es un momento de modernización, de expansión. En Berlín yo creo que lo que hace que Horcher funcione como funcionó es que no había restaurantes de ese concepto en aquel momento y muy rápido se convierte en un sitio donde no solo comías muy bien, sino que el ambiente era especial. Un momento de mucha sofisticación, de mucho refinamiento, tanto en las recetas como en las técnicas y también a nivel estético en lo que eran los restaurantes, ¿no? Digamos que se envuelven un poco de un aire de élite, de lujo. Mi abuelo se ocupó de cuidar absolutamente cada detalle y quiso un poco hacer algo distinto, pues donde hubiese un servicio de sala espectacular, por supuesto acompañado de una cocina pues a un nivel que no existía en ese momento. El sello de Horcher, pues es, en principio mantenemos una tradición muy clásica, dado que hemos estado en Alemania en la época del Kaiser, luego a continuación la República de Weimar y en tercer lugar ya desgraciadamente en la época fascista nacionalsocialista. Hemos vivido una Primera Guerra Mundial, una Segunda, esto mi bisabuelo y mi abuelo. Pensemos en Europa en este momento, asciende el nazismo, la Segunda Guerra Mundial y la barriada donde se ubicaba el antiguo restaurante queda totalmente bombardeado. Cuando mi abuelo está a cargo del restaurante en Berlín, llega un momento en donde el negocio no puede continuar, lo cierran y deciden entonces tomar la drástica decisión de marcharse del país. Tiene que huir de la situación en Alemania y se ubican en Madrid. Trajimos parte del mobiliario, parte de los enseres que todavía se ven hoy en día, vinieron de Alemania. Y abren Horcher aquí, en el sitio donde estamos hoy. Es como si trasladásemos Horcher del 1904 al día de hoy en Madrid. Exactamente igual, con el mismo cuidado de la mantelería, cubertería, cristalería. Fueron unos retos enormes. Llegan a Madrid, cartilla de razonamiento, posguerra, no hablaban el idioma. Es una decisión verdaderamente estratégica que toma la familia Horcher, bueno, pues de poder asentarse en un lugar que les dé de alguna manera una estabilidad relativa. España fue un país de acogida para nosotros muy importante porque nosotros veníamos refugiados. Pensemos que en España en ese momento es neutral y por lo tanto Madrid les da una cierta seguridad. Entonces nos recibieron con las manos abiertas, es decir, aparte de las amistades que tenía mi padre con diversos señores españoles de cierta relevancia, de llegar aquí es que nos recibieron, todo fueron facilidades. Horcher llegó justo a tiempo, llegó huyendo de Alemania, montó su restaurante, lo montó como un restaurante de cocina centroeuropea perfectamente identificable con esa alta cocina centroeuropea que en Madrid no existía y por tanto marcó un hito. Tuve la suerte de ir por primera vez joven, con 13, 14 años, que mi padre nos llevó a toda la familia a celebrar su cumpleaños. Y me acuerdo perfectamente llegando a la mesa, cómo era el servicio de la mesa, cómo era la cristalería, cómo era la vajilla, cómo nos sentamos, la mantequilla, el pan, cómo fue el servicio de vino de custodio, cómo fue el servicio total. Me acuerdo hasta casi lo que comí, o sea que tengo un recuerdo que se me quedó grabado y yo me di cuenta que los restaurantes eran el sitio donde más feliz iba a ser en mi vida porque aparte de pasarlo fenomenal, comer cosas que no había comido nunca, me acuerdo de las patatas soufflé como un verdadero manjar. Vamos a preparar las patatas soufflé. Aquí ya las tenemos previamente sufladas. Las colocamos en estos trapos y se elaboran con láminas de patata básicamente crudas. Las damos un último suflado con este movimiento. A la hora de preelaborarlas colocamos dos parisien, una delante y una detrás. Esta con aceite más frío y atrás con aceite muy caliente y después de unos 10-12 minutos ellas mismas, esta patata de esta variedad en específico, la lámina cruda sufre al darle un golpe caliente. Así las presentamos en pies de 15 unidades y así son las patatas soufflé de Zalacaín. Las servimos con todas las carnes y humildemente desde la cocina. Desde el principio despuntó como un grandísimo restaurante
ese proyecto que inició Jesús María Ollarvide con su mujer Chelo, tenían mucho interés en generar un restaurante diferente a lo que había en Madrid, un poco más sofisticado, pero con mucha elegancia y con una cocina de primer nivel. Benjamín Urdiain ha sido uno de los cocineros más importantes que ha habido en la historia, pero sobre todo un cocinero de interpretación inigualable también. Era un hombre que realmente interpretaba lo que le decía doña Chelo, más que don Jesús, porque doña Chelo tenía un gusto realmente extraordinario a la hora de probar y a la hora de las salsas, y había que rectificar y había que ir cambiando, hacer, porque al final un solomillo, un entrecot, pues te lo tomas en infinidad de sitios y puede estar maravilloso en casi todos los sitios, ¿no? Inclusive a lo mejor está mejor, pero hay algo que no está igual, que es la salsa. La salsa es un poco la comunicación del plato y eso realmente Zalacaín era imbatible. Benjamín tenía una formación francesa espectacular, era un tipo técnicamente impecable y sus platos, ellos deciden hacer una carta y Benjamín participa mucho en esa carta de alta cocina, de trasladar lo que él veía en Francia, manteniendo la tradición española, pero querían hacer platos de alta cocina francesa. Aquí todavía hay compañeros que han trabajado con Benjamín Urdiain, es decir, no solamente ha dejado el legado del recuerdo en los sabores del comedor para los comensales, sino que ha dejado esa herencia gastronómica en las técnicas que todavía a día de hoy se están haciendo en Zalacaín. Cada vez que le veía, me agachaba y le hacía una reverencia. Y se me decía, Urachu, levántate que te voy a dar un cachete. O sea, era increíble, era maravilloso Benjamín Urdiain. Aquí se han vivido muchas cosas. Yo siempre digo que este restaurante tiene un alma que se nota, además de positivismo, de cosas que se han vivido grandiosas, ¿no? Había veces que cuando cerraban a las 2 de la mañana y salían de aquí a las 5 de la mañana, pues igual porque estaba Lola Flores cantando, porque estaba, qué sé yo, no lo sé. Hay cantidad de gente que ha venido y que ha dado todo. Mi Lucio, lo quiero yo y que no me le vaya con Dios. Y el día que tú naciste, nacieron onditas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Yo lo conocí cuando yo tenía 17 años, que a mí me ayudó muchísimo, me buscaba fiestas privadas, me ayudaba con dinero cuando podía, cuando no tenía, me daba de comer muchas veces y de cenar. Muchas veces no es que no tuviese para comer, pero como estaba trabajando por allí, pues siempre me invitaba. No lo quiero decir en términos completos, pero aquí se hizo una parte de la transición. Aquí se hizo reuniones de gente que no se conocía, reuniones para pactos en sitios, digamos, discretos de la parte de arriba, y eso lo sabe Lucio, por eso él siempre está diciendo, si yo escribiera un libro, que nunca lo escribirá, por bondadoso y por discreto. He recorrido el mundo. El mundo, yo, con todos los presidentes, con todos los reyes, con todo. Pero como decimos nosotros en Casalucio, lo que pasa en Casalucio se queda en Casalucio, siempre. Nosotros, pues eso, intentamos ser lo más discretos posibles y no contar tantas cosas que pasan aquí. Lo que pasa en Lucio se queda en Lucio, como decimos nosotros. Esto es como Las Vegas, pero con mejor comida. Es un sitio donde el tiempo se para. O sea, Sacha es un sitio donde el tiempo se para. Y es un sitio donde siempre pasa algo. Él se inventa que aquí no hay barra y que la gente le echa mucho en cara. Dice, no tienes una barra donde sentarse, hay que reservar con meses de antelación. Dice, bueno, te pongo una barra, que es que saco una tabla de planchar a la calle, te abro 2 latas y te saco una tontuna para que tú estés con tus amigos, departiendo, pasándotelo bien. Decíais que no tenía barra el restaurante. Tenemos barra y camarero. Estamos de oferta hoy, estamos en inaugurado un diseño exclusivo
hecho para vosotros. Es un momento histórico, la apertura de la barra de Sacha, abrirá hoy, cerrará hoy también. Exacto, además luego veremos cómo la desmontamos. Absolutamente. La barra y a ti. Una tabla de planchar. Una tabla de planchar. Esa barra efímera no tiene fecha fija, aparece cuando Sacha quiere. ¿Pero por qué? ¿Dónde está la meta? Ah, ya. Puede ser tu compañera todo el tiempo, porque te la puedes llevar a donde quieras. La desmontas y tú te vas a la playa con tu barra. Tú te vas a ver al suegro con tu barra. Tú te vas al cine, te llevas tu barra, la dejas fuera, ya está. O sea, luego la cuestión la atas como una moto, la de detrás. ¿Alguna vez has oído que la barra es un concepto muy democrático? Pues ya lo tienes, no hace falta ni inversión para montar una barra. No. Ahora pasamos entre todos. Pasamos esto aquí. De una barra a otra. De una barra a otra. Pasará a la historia no solo por esa tortilla vaga, sino también por esa barra que ha inventado, que tiene ya la patente, por supuesto, que es esa plancha o esa tabla de planchar portátil, marca Sacha, que todos vamos a empezar a usar a partir de ahora y vamos a ir con nuestra barra por la vida para poder disfrutar de ese encuentro en una barra que tanto nos gusta en cualquier sitio. Nuestra barra. Sacha, fue bonito mientras duró tener una barra, ¿verdad? Sí, pero no la llevamos. Pero, venga, vamos. ¡Hala! Es un surfer flamenco. Eso. Bueno, mira con qué arte lo lleva. Detrás de esas tablas de planchar, de esas locuras, de esas tortillas a medias, de tantas cosas que Sacha te ofrece, siempre hay un niño pequeño que es maravilloso. En el año 2000 ya los tres hermanos ya se pasan el juego y ya crean un concepto que es el coque que conocemos ahora. Ya llevamos un tiempo atrás que los hermanos habíamos cogido la rienda, lo que pasa que por diferencias de edad se fueron incorporando. Entonces cada hermano decidimos nuestro puesto, ¿no? Diego en la sala. Nuestras líneas, ¿no? Cocina, sala, somillería, eventos, o sea, cada uno teníamos nuestro espacio. Yo que dominaba más la parte líquida decidí estudiar etnología. Y luego fue Mario, ¿no? Mario estaba estudiando. Me acuerdo que un día me llega a la cocina y me dice, José, voy a hacer cocina. Yo hacía los deberes en la cocina, en una mesa camilla que había, y yo indirectamente yo entraba a los proveedores y decía, oye, este pescado no vale, o sí, o la semana pasada no me mandaste lo que te había pedido. O sea, y poco a poco fui educando mi forma de sentir en la vida a través de la cocina. Entonces, en el momento en que yo voy teniendo un poco más de conciencia, pues descubro que la cocina es lo mío, ¿no? Y entonces se va a estudiar a la Escuela de Hostelería de Madrid, pero él tenía la ventaja que después de cada clase podía venir aquí y practicar. Viajó por todas las cocinas del mundo. Él tenía 17 años y cogía su cochecito con Azaz, con Adria. Todas sus vacaciones las empleaba en crecer, en ver otras cocinas, en ver otra manera de ejecutar. Se tiró un año yendo y viniendo, pero trabajando mucho, y cuando vuelve hacemos una carta nueva, ¿no? De la cocina de nuestros padres a la cocina de Mario hubo un tránsito, un año que lo pasamos fatal. Empezamos a hacerlo con el recuerdo mío de que nos lo comíamos nosotros todo. Casi un año tirando la comida a la basura, la gente no lo entendía. Pues claro, el cliente venía, no, yo quiero el cochinillo, quiero la ensalada, quiero una merluza en salsa, quiero esto. Mi padre que ponía una paletilla tal, y Mario ponía un plato así, con una cosita así pequeña y tal, y dijo, nos van a matar. Pero como era tan perseverante, dijo, no, tenemos que conseguir de que la gente lo pruebe. Esas personas que ves con los ojos chispeantes que dices, joven, este tío va a triunfar. Entonces nuestro apoyo era total, ¿no? Porque le veíamos súper ilusionado. Empezamos a que la gente lo empezara a probar, empezó a gustar, empezó a cambiar el formato de coque, mezclábamos lo tradicional con lo más de vanguardia y le dejamos paso a Mario para que su sueño se hiciera realidad. Ah, ahí. Perfecto. Ahí.